Vamos a comenzar a grabar para que vayan sabiendo cómo va a ser la dinámica este semestre. Bueno, aquí tenemos el cronograma de actividades que tenemos todo por semanas, desde la semana número 1 que corresponde a esta parte, y después la semana receso, la primera semana de receso que va a ser del 13 al 17 de septiembre. Continuando esa semana, del 20 al 24 de septiembre, vamos a tener la primera evaluación, en la cual va a ser el día una evaluación grupal de 3 estudiantes, ¿sí? Y miércoles 22 de septiembre a las 4:15. Quiero aclarar, este semestre va a ser las pruebas a cámara abierta. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer al coordinador de la asignatura, que es el profesor Patricio Susarte. Ya, no me dejáis escuchar. ¿Aló? ¿Escuchan? Patricio Susarte, cuando tengan alguna duda, va a ser a cámara abierta. Las clases también algunos profesores querían que sea a cámara abierta. Ustedes pueden elegir si quieren tener la cámara abierta, pero los exámenes, que van a ser 3 evaluaciones grupales, sí va a ser a cámara abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se han suscitado situaciones y de todas maneras va a ser una prueba grupal de 3 alumnos, ¿sí? Y vamos a tener una evaluación de 120 minutos, en el cual van a haber 90 minutos para el desarrollo de la prueba y 30 minutos para el envío de la prueba. ¿Ok? Para que quede claro. Y lo dejo aquí en la grabación, para que sepan que esas son las condiciones para los exámenes, las pruebas de este semestre. ¿Ok? Va a ser igual que siempre, en las notas, las clases se van a grabar, y yo la subo al otro día o en la noche hacia la plataforma. Los apuntes que se hagan en clase también se suben, y los ejercicios que quieran que se desarrollen también nos pueden preguntar. Vamos a tratar de hacer, aquí como pueden ver, si miren acá, aquí vamos a tener sesión de ejercicios, y aquí también vamos a tener sesiones de ejercicios. Lo voy a destacar aquí para mostrar, sesiones de ejercicios, y ahora aquí voy para y marcar el que va, que sería aquí, ¿ven? Sesiones de ejercicio. Aquí también tenemos sesiones de ejercicio y sesiones de ejercicio para ir practicando sobre todo el tema de integrales. ¿Ok? Después, continuando, pues la primera evaluación, después comenzaremos con sumatorias, definición de propiedades, sumas de Riemann, y la segunda evaluación va a ser a finales de octubre, entre el 25 y el 29 de octubre. Como pueden ver aquí, la segunda evaluación grupal, también un día miércoles, a las 4:15, ¿sí? De ahí comienza la segunda semana de pausa, que es la semana del 1 al 5 de noviembre. Y después seguimos en noviembre con clases, y a finales la tercera evaluación va a ser los primeros días de diciembre, que sería entre el 6 y el 10 de diciembre. Tenemos la tercera evaluación. ¿Sí? Y también es una evaluación grupal, las mismas condiciones, y la sumativa extraordinaria va a ser el viernes 17 de septiembre. ¿Ok? Y bueno, y ahí si tenemos su recuperativa, pues aquí están las fechas oficiales, donde están las evaluaciones 1, 2 y 3, y las sumativas extraordinarias el 17 de diciembre. Aquí están las condiciones para presentar la sumativa con el protocolo actualizado, ¿sí? Donde están las condiciones para que tomen o hagan su sumativa extraordinaria. También aquí abajo pueden observar los libros o la bibliografía recomendada. Vamos a usar el James Stewart, el cálculo de una variable en la 6ª edición. Esa la pueden conseguir en la biblioteca virtual de la universidad, la pueden pedir prestada, la prestan digitalmente, ¿sí? Váyanse a la biblioteca de la UB, entran con su correo electrónico, su correo, es decir, su nombre del correo y su clave de correo. Cualquier problema que tengan al ingresar a la biblioteca me avisan, y yo los pongo en contacto con el encargado. Pero yo entro fácilmente, y todos los estudiantes de la universidad están autorizados para entrar a la biblioteca virtual. Ahí ustedes buscan este libro y le hacen un préstamo virtual, ¿sí? Se lo pueden prestar 2 semanas, 1 semana, y si después tienen que volverlo a pedir, lo vuelven a pedir. También tenemos una bibliografía complementaria, que sería aquí Larson,
el Purcell y el Thomas George, son de cálculo diferencial integral, cálculo y cálculo de una variable. También están en la biblioteca virtual de la universidad, también lo pueden pedir ahí. Ahí van a ver ejercicios resueltos y una gama de ejercicios que pueden ir resolviendo. ¿Qué pasa con esta asignatura? Bueno, esta asignatura es una asignatura bastante demandante en el sentido que la idea principal es que aprendan a integrar, ¿sí? Y aprendan todo lo que es la parte complementaria de la que es las sumatorias, las sucesiones, las series, etc. ¿Sí? Esas son bases para lo que viene después. Es importante que ustedes sepan integrar, sepan lo que significa un integral, ¿sí? Sepan también lo que son las coordenadas polares, el área de coordenadas polares, el área de un volumen, el área de una gráfica y el volumen en revolución, etcétera. Todo eso vamos a verlo en esta asignatura. Yo diría que una de las asignaturas dentro de matemáticas las más bonitas, porque tiene un bagaje de conocimientos muy importantes y a la vez que son fundamentales para seguir avanzando. ¿Ok? ¿Qué más le puedo decir? Le voy a mostrar aquí cómo está distribuida. Déjenme buscar aquí en la cálculo. Ajá, aquí ya voy a mostrarle cómo está distribuida. Aquí tenemos la página de la universidad. Como pueden ver, está cálculo integral de series. Aquí está el horario, como pueden ver aquí. Pueden ver las clases, las evaluaciones, que son con cámara encendida, y si quieren en clases también, deberían ser. Y acá tenemos la bibliografía que se va a usar. Búsquenla en la biblioteca virtual de la universidad. Ahí van a tener toda la información. Aquí voy a poner las semanas. Tenemos la primera semana, los temas que van hoy y los temas que van a ir el viernes. Y aquí en este lugar voy a poner las grabaciones. Las grabaciones, lo que se haya escrito, automáticamente se va a generar un PDF en el cual lo voy a poner aquí, lo que yo escriba en la plataforma, y también algún ejercicio complementario o algo. Por acá tengo los correos. Yo siempre voy a estar comunicada con usted a través del correo. También vamos a hacer un grupo de WhatsApp, por si acaso, porque a veces el WhatsApp no es que sea tan oficial, pero lo que permite es que si hay algo urgente rápidamente de comunicarse hacia ustedes, pues en un WhatsApp rápidamente se comunica. O si alguien tiene un problema, profesora, no pude conectarme, o cualquier cosa que le suceda, pues a través del WhatsApp es mucho más rápido que yo me entere antes de un examen, por ejemplo. Profesora, no me puedo conectar, profesora, no llego a mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien se ofrece para dar el correo, el grupo de WhatsApp, me avisa, yo le doy mi número, ahora se lo puedo dar, para que hagan el grupo, ¿sí? Es importante estar siempre comunicados. Bueno, aquí va a ser el modo de comunicarse en el sentido de que van a estar las clases grabadas aquí y todo lo que se dé en clase, ¿sí? Alguna comunicación especial. Cuando hagamos las pruebas, aquí va a ser subida la prueba y a la vez va a ser el lugar donde lo van a introducir sus respuestas. Siempre van a ser en grupo de 3. Uno solo me tiene que mandar la respuesta, porque ¿para qué me lo van a mandar todos? Claramente tienen que colocar los compañeros que hicieron el examen con ustedes. A veces pasa eso, que no mandan los nombres de los compañeros y ustedes quedan con una nota en blanco y después a final del semestre se dan cuenta de lo que pasa. La hora de clase está estipulada en 1 hora 10 minutos o 1 hora 15 minutos. Si hay algo que yo necesite alargar un poco, porque esta asignatura es larga, voy a hacer la 1h30, pero oficialmente es 1 hora 10 minutos, ¿sí? Para que sepa. Pero siempre hay algo que queda o algo que falta, entonces uno se tiene que alargar, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Aquí alguien me preguntó algo de, profe, ¿qué grupos? No, los grupos no son al azar. Si quieren, ustedes se organizan y a través del WhatsApp, antes del examen, me dice, profesora, que está mi grupo. Y yo cuando entro a la plataforma, de una vez yo voy a saber cómo tengo que dividir los grupos. Si ustedes quieren. Si lo quieren al azar, también lo podemos hacer al azar. Aunque es mucho mejor tener su grupo de Profe, trabajo. disculpe, ¿de cuántos son los grupos? De 3. De 3. Gracias. ¿Ok?
Si alguien quiere tener, lo más recomendable es tener su grupo, ¿sí? Porque ustedes pueden estudiar juntos, etcétera. Sabemos la situación que estamos todavía en esta pandemia, entonces es mejor trabajar con personas que ustedes ya conocen o han trabajado anteriormente. Pero ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la prueba? La prueba van a tener 90 minutos para hacerla y 30 minutos para enviarla. Esa es la nueva, aquí tengo anotado, déjenme que me dijo el profesor, ese es el tiempo estipulado, ¿sí? 90 para hacerla y 30 minutos para el envío. Son 120 minutos en total. ¿Ok? Profe, y más o menos en la prueba, ¿cuántos ejercicios van a entrar? No sé todavía, por lo general son 3 o 4. De 20 puntos cada uno, si son de 20 puntos cada uno son 5. Pero en integrales, pues, ahí uno puede preguntar una integral, o preguntar teoría, depende cómo hagamos el examen. ¿Sí? Pero de 3 no, porque de 3 sería mucho puntaje. 33 puntos en una pregunta muy riesgosa, ¿no es cierto? Entonces, unos 4 preguntas o 5 sería suficiente, para mi punto de vista. Las pruebas la voy a hacer el profesor Susarte y yo. Somos los dos profesores de cálculo integral, ¿sí? Somos los dos que estamos encargados de eso. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Para comenzar, y vamos a empezar con la primera parte. Recomendación. ¿Hay alguien que pueda hacer un grupo o ya los hay? Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ¿sí? Yo ahora les voy a dar mi número para que alguien arme el grupo de cálculo integral. Yo no voy a ser la administradora, tiene que ser otra persona, porque entre ustedes se conocen, yo no puedo estar poniendo, sacando, decir, ustedes ahora, alguien arma eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con mi número de teléfono. Muchos lo tienen, yo sé que sí, pero yo creo que quizás no lo tengan. Voy a apagar la cámara para que no, mi cámara para que no me ocupe espacio. Ustedes saben que yo tengo una pantalla muy pequeña aquí frente mío. Entonces me ocupa mucho espacio. Ok, entonces, ¿algo más? Pregunto algo aquí. ¿Qué dice? Alguien comparte el link y nos vamos uniendo, ¿sí? Claro. Ok, somos pocos, somos como 23 o 24, ¿no? En total. Así que ojalá vengan a clase siempre. Les recomiendo, mire, esta asignatura es muy bonita, de verdad, es muy apasionante y es algo que tienen que aprender. Es importantísimo como aprender a derivar, aprender a integrar. Sí, lo contrario. Entonces es importante que aprendan a hacer. Bueno, entonces, como primer punto, mi teléfono. Vamos a ver que, bueno, mi correo lo saben, jimena.neira, ¿sí? @v.cl. ¿Quién más preguntó? A ver, más preguntó bien. Ok. Nada. Alguien se fue, no se vayan. Este es mi correo, por favor. Yo siempre lo estoy revisando. Y si alguien tiene una pregunta, es mejor formalmente, ¿sí? Mandar un correo. Cuando sea algo, profesora, mire, no puedo entrar porque tuve este problema, no puedo presentar, no tengo conectividad, me lo envían al WhatsApp y también lo envían al correo, porque hay que registrar automáticamente que ustedes avisan, ¿ok? Entonces, mi número de teléfono es 963-558812. Por favor, hagan el grupo, hay cálculo integral y estamos listos para comenzar, ¿ok? Hágalo ahora o más tarde, cuando quiera. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte, como dice el cronograma, vamos a hablar de primitiva o antiderivada. Por supuesto, para hacer este curso, tenemos que haber pasado por cálculo diferencial. Tenemos que saber derivar perfectamente, porque todo tiene que ver, una cosa está hilada con la otra, ¿ok? Es importante que entiendan que la matemática es así, acumulativo el conocimiento. Aprenden una cosa, eso te sirve para seguir avanzando. Por eso es tan importante que lo sepan hacer y lo puedan desarrollar. Ok, entonces, tendríamos la antiderivada. Vamos a hacerle la definición antiderivada. Porque, ¿qué tiene que ver? Bueno, definición.
definición de antiderivada. Derivada. O primitiva. También a veces algunas cosas dicen primitiva. Un poco como en la base, de dónde viene. Entonces se dice, ustedes saben que tenemos funciones que al dibujarlas, si yo las dibujo, esas funciones van a tener una gráfica, ¿sí? Una gráfica que vamos a tomar, y esa gráfica, pues, que puede ser así, como ustedes, vamos a tener una f de x, una gráfica, en el cual está sobre un x y un y. Entonces, uno me pueden decir, bueno, profesora, pero ¿qué es una derivada? La derivada, si la queremos definir someramente, suavemente o ligeramente, yo les puedo decir, muchachos, la derivada es el área bajo la curva. Es decir, que si yo tengo un intervalo que va desde un x1 a un x2, y yo quiero calcular aproximadamente, ya me están escribiendo en el link. Ajá, ahí está el link del grupo, no sé qué más. Bueno, ahí comuníquense entre ustedes. Yo quiero, por ejemplo, calcular el área bajo la curva. Esa es una derivada del área bajo la curva. Es decir, esta curva que está aquí, si yo quisiera en un primer término calcular su área, no es lo mismo. No es lo mismo tener un cuadrado, no es lo mismo tener un rectángulo, que son áreas que tú sabes más o menos cuáles son los valores, pero en una curva es muy difícil, ¿sí? Porque ¿cómo haces tú para calcular esta área con una curva? Es difícil, no se puede hacer directamente. Entonces, al tener la función que yo rijo aquí, al tener la función, que puede ser una función polinómica de x a la 3, y x a la 2 o x a la 4, yo quiero calcular el área que está entre x1 y x2. Bueno, el área que está aquí dentro es el área bajo la curva. Todo esto va a representar la derivada, la integral, perdón. La integral. Entonces, la integral me permite eso. Ajá. Pero si yo tomo esto y después lo giro en torno a este eje, ¿qué se va a generar? Se genera un volumen, ¿no es cierto? Si yo te imaginas, tú lo giras, se genera un volumen. Entonces, para allá vamos. Después de calcular el área bajo la curva, podemos hacer girar esta curva en torno a este eje, y ahí vamos a generar un volumen. Pero eso es lo que viene más adelante, que sería para la segunda prueba. Entonces vamos a definir lo que es antiderivada, que tiene que ver con la derivada, ¿sí? Y en el fondo, yo puedo decirle, miren, ustedes dicen que la antiderivada o la integral es el área bajo la curva, pero si yo no tengo valores físicos, pues para mí eso no significa nada. Si yo puedo decir, mire, esto vale 35, ajá, pero 35 ¿qué? Si yo no tengo algo aquí que me represente algo realmente importante, como sea una superficie, una función física, que esto valga 35 no significa nada. Entonces, por eso es tan importante saber integrar, perdón. ¿Por qué? Porque al tener un resultado, siempre va a estar ligado a algo físico, o una cantidad, o va a estar relacionado íntimamente con la física, con la economía. Por eso son tan importantes las integrales. Entonces vamos a definir lo que es antiderivada. Entonces dice, si una función, ¿sí? Una función f mayúscula, se denomina antiderivada, ¿sí? Así se denomina, antiderivada, de la función f minúscula, ¿sí? En un intervalo i, lo voy a poner así, i, este es mi intervalo, ¿no? I, que puede ser un intervalo i. Entonces, si f derivado de x va a ser igual a la f de x, para todo valor de x en ese intervalo i, es decir, todos los x que están aquí metidos en estos intervalos, todos los x que estén ahí metidos, ¿sí? Entonces, eso es una antiderivada, lo que está metido ahí, pero esta va a ser la derivada, y al derivar se va a generar esta función f, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo.
para que lo vean. Un ejemplo ilustrativo. Ejemplo ilustrativo. Ejemplo ilustrativo. Por ejemplo, si yo tengo la función f, vamos a hacerlo en f de x, ¿sí? Y esa función es igual a 4x a la 3 más x cuadrado más 5, ¿sí? Y yo digo, mire, la derivada de esa función, ¿cuánto es la derivada de esta función? Sería 12x al cuadrado más 2x, ¿sí? Está bien, esa es mi derivada. De modo, y puedo poner aquí, de modo, lo voy a poner por acá, de modo que, perdón, que me quedo ese que es muy feo, de modo que, si f minúscula es una función definida por, voy a ponerla aquí, f de x igual a 12x cuadrado más 2x, entonces, f es la derivada de f mayúscula, ¿no es cierto? Esta es la derivada de f mayúscula, ¿sí? Y f sola, es la antiderivada de f. Quiere decir, y voy a decir para que entiendan un poco, que si esta que está acá, tú la miras, también es la derivada de esta, ¿sí? Es la derivada de esta, es la misma, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que esta f, sin derivar, es la antiderivada de esta, ¿sí? La antiderivada de esta. Parece un trabalengua, pero en el fondo es así, ¿sí? Porque si yo tengo una función y la estoy derivando, y resulta que esta misma función representa una f de x, pero yo me doy cuenta que esta f de x que está aquí es la derivada de esta, bueno, entonces quiere decir que la que está acá es mi antiderivada, ¿sí? Es lo contrario. ¿Qué opinan ahí, por favor? Pero hay un problema. Sí, hay un problema. Que yo, si ustedes se dan cuenta, y miran acá, aquí tengo una variable, perdón, tengo una constante, ¿sí? Que al yo derivar, esta se hace cero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo podría decir, ajá, pero si yo tengo otra función g de x, ahora lo voy a poner, y es 4x a la 3 más x al cuadrado más 17, y resulta que cuando la derivo me da lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, vamos a hacerlo acá. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Entonces, voy a llevar, a ver aquí, ya. Entonces, ya tenía esa, ¿no? Entonces yo puedo decir, en otro orden de ideas, digo, si G mayúscula, es la función definida por dos puntos. La voy a poner aquí. G de x es igual a 4x a la 3 más x cuadrado menos 17. Ajá, si yo la derivo esta, ¿qué va a pasar? Derivo esta, ¿ves? Vamos a derivarla. ¿Cuánto me da? Bueno, si yo la derivo, resulta que al derivarla me va a dar una cantidad igual. X al cuadrado más 2x. Pero esta que está aquí es igual a la que tenía anteriormente, ¿no es cierto? Esta es igual a esta. Y también se parece a ¿cuál? Se parece a esta que tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que sucede aquí es lo siguiente. En realidad, ¿sí? Cualquier función, fíjense bien, determinada o definida por, voy a poner aquí la general,
4x a la 3 más x a la 3 más una constante, ¿dónde? Donde c es una constante, es una constante, ¿sí? Donde c es una constante, entonces es una antiderivada, es una antiderivada. ¿Antiderivada de quién? Pues de la f de x que yo hablé anteriormente, porque es igual. Es decir, ¿cuál es el detalle? Este es el detalle. Y yo también puedo generar otra. Puedo decir que h es igual a x es igual a ¿quién? A 4x cuadrado más x a la 2 más 20. Ah, cuando yo derivo esta, ¿qué va a pasar? Que esta también va a ser igual a 12x al cuadrado más 2x, pero esta es igual a esta. Entonces quiere decir que esta también es una antiderivada de esta. Ah, ¿qué pasa entonces? Bueno, sucede que en la realidad esta función determinada por esta genérica, en el cual esta es una constante, toda la familia de estas señoritas van a ser antiderivadas de esta. ¿Sí? Por eso cuando uno hace la integral, al final pone más c. Entonces, si queremos ver un problema, otro ejemplo ilustrativo, ejemplo ilustrativo 2. Vamos a ver otro ejemplo ilustrativo 2. Aquí vamos a marcarlo así. Tendríamos el siguiente. Escribiendo aquí, dice, sí, C es una constante. ¿Sí? Arbitraria, cualquiera. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo aquí puse 17 negativo, acá puse 20 positivo, es una constante arbitraria. Entonces, por ejemplo, seno de x más c, ¿qué va a pasar con esta función seno de x más c? ¿Sí? Si yo la derivo, ¿sí? Tiene la función derivada, ¿cuál va a ser la función derivada? Tiene, vamos a poner aquí, tiene la función coseno de x como derivada, ¿sí? Como derivada. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos esa función como derivada. Por lo tanto, que se coloca con 3 puntitos, por lo tanto, así, eso es, por lo tanto, cualquier función de este tipo, ¿sí? Es una antiderivada de coseno de x. Es decir, cualquier función que aquí tenga una constante cualquiera. Va a ser la antiderivada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa también? Les voy a explicar. Copien esto mientras tanto. Que cuando yo tengo, por ejemplo, aquí, voy a marcar aquí con otro colorcito. Tiene nuevas, como que tiene nuevas, dice que se actualizó y tiene nuevas cosas aquí, no lo había visto. Por ejemplo, yo tengo esta función, que la estoy mostrando aquí, esta función, que aquí teníamos 17 negativo, y acá teníamos 20 positivo. Cuando yo la derivo, pues la derivada es la misma, miren, exactamente igual. Entonces estas son antiderivadas. Y aquí pasa lo mismo, yo tengo aquí el seno de x más una constante, cuando yo derivo, pues me queda coseno de x. Entonces todas las familias que son seno de x más una constante, que puede ser 20, 30, menos 2, menos 10, menos 200, van a ser ¿qué? Van a ser las antiderivadas de esta. ¿Por qué sucede eso? Bueno, si yo me pongo, vamos a mostrar aquí, un ejemplo muy sencillo. Si yo me coloco, yo hago lo siguiente. Por ejemplo, si yo grafico, vamos a graficar esto aquí. Yo grafico. Y digo, mire, vamos a hacer la gráfica de, vamos a hacer una sencilla. La gráfica de x cuadrado, ¿sí?
¿Qué pasa con la gráfica de x cuadrado? Si yo la hago es esta, ¿cierto? Esa es x cuadrado. Ajá, pero si yo tengo x cuadrado más 1, sería más acá, ¿no? X cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Si aquí tengo 1, sería este. Y si tengo x cuadrado más 2, sería para arriba, ¿no es cierto? X cuadrado más 2. Esto sería 2. Y si, por ejemplo, tengo este, digo, mira, esta va a ser, por ejemplo, aquí, x cuadrado menos 1. Ah, entonces esta es una familia. ¿Sí? Pero si yo derivo esta, derivemos, a ver. Derivo, por ejemplo, voy a derivar esta, va a quedar 2x. Si derivo esta, ¿cómo me va a quedar? También me va a quedar 2x. Y si derivo esta de acá, ¿cómo me va a quedar? También me va a quedar 2x. ¿Qué pasa? Que al tener una familia de líneas o de funciones que son iguales, lo que difiere es para dónde se mueven, hacia arriba o hacia abajo. Es lo mismo que pasa con la antiderivadas. Todas estas son antiderivadas de la original, de acá, la f de x. Entonces, para hablarlo en forma más general, ¿qué puedo decir? Voy a poner aquí, para generalizar. Generalizar. Voy a decir lo siguiente, para generalizar. Considere la función f. La función f mayúscula. La función f mayúscula. Con una antiderivada, o primitiva también le dicen, de la función f minúscula en el intervalo i. De modo que, dos puntos, de modo que f derivado va a ser igual a f de x. ¿Sí? La derivada de esta va a ser igual a f de x. Entonces, si g, la que teníamos hace un rato, g, es una función definida. ¿Cómo la vamos a definir? A ver. Así, g de x igual a f de x más una constante, quiere decir, ¿sí? Que esta es una constante arbitraria, ¿no? Una constante arbitraria. Que quiere decir que puede ser cualquiera. Arbitraria. Entonces, mi derivada de g de x va a ser igual a mi f derivada. Y esa también va a ser igual a f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que g esta que está aquí, también es una antiderivada de esta de acá, lo que yo le había dicho. Que g es una antiderivada. ¿De quién? De esta señorita que está aquí. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poner el primer teorema de hoy. El primer teorema de hoy. Que lo voy a poner a continuación. Copien esto, por favor. Entonces vamos a hacer el primer teorema. ¿Cuál sería este primer teorema? Teorema 1. Teorema 1. Va a decir así. Dice, si f y g son dos funciones
Son dos funciones definidas. Definidas. En el intervalo. En el intervalo. El intervalo I, el mismo intervalo que hemos usado. Tales que, dos puntos. Si f derivado es igual a un g derivado, para todo, x que pertenece al intervalo I, entonces existe una constante, que en este caso lo voy a poner K, tal que, dos puntos, la f de x derivada de g de x más K para todo K, perdón, X, para todo X que pertenece a ese intervalo. Esto es formalismo, ¿sí, muchachos? Tengo que darlo así formalmente. Pero ahora lo vamos a ver en otro teorema que es más sencillo de entender. Pero este quiere decir que es una antiderivada. Va a representar una antiderivada. Vamos al segundo teorema, que es más sencillo de entender. Teorema 2. Teorema 2. Teorema 2 dice lo siguiente. Si f mayúscula es una antiderivada, ¿sí? Particular de f minúscula en un intervalo y nuevamente, entonces, cada antiderivada, ¿sí? De f en i está dada por toda la f de x más una constante. Todas, ¿sí? Donde C es la constante, es una, vamos a poner así, constante, arbitraria. Puede tener cualquier valor, arbitraria, ¿sí? Y todas las antiderivadas que surjan de ahí, antiderivadas de f minúscula en el intervalo i, pueden obtenerse a partir de valores particulares de C. A partir de valores, perdón que no agarré, valores particulares de C. Claro, porque aquí yo puedo tener cualquier valor, como digo, una constante arbitraria. Son valores particulares de C, una constante, que ese colorcito no me gusta. Son valores particulares de C, yo puedo obtener cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la antiderivada de. Esta generalmente es la f mayúscula y esta es la función antiderivada. Pero al final la antiderivada pues es la sumatoria de todas estas. Por eso la integral tiene esa forma de S. Porque al final la integral te está diciendo que es la sumatoria de todas esas antiderivadas. Porque aquí dice que puede obtenerse a partir de valores particulares de C. Claro, porque pueden ser muchos valores, indefinidos valores. Entonces ahí se obtiene lo que es la integral. Pero ahorita vamos a definir eso, ¿sí? En otras palabras, puedo decir, lo voy a poner aquí, puedo decir, no, pero de color, claro. Puedo decir, en azul se ve más bonito, ahí. Puedo decir que la integral
de f de x por diferencial de x va a ser igual a mi f más mi constante. ¿Sí? Donde, ustedes ya vieron esto, pero me gusta que empiecen desde el principio. F de x es igual a f minúscula, ¿sí? O también, yo puedo decir que sería diferencial de f de x, va a ser igual a f de x por diferencial de x. ¿Ok? Bueno, ya vimos los primeros pasos. Ahora, bueno, aquí le puedo decir que este que está aquí, esta expresión recibe el nombre de antiderivada general. Antiderivada general. Así se llama. Antiderivada general. Copien, por favor. Jóvenes, disculpen, me estaban llamando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, acá estamos. Sí, Ah, profe. Sí, profe. disculpa que me estaban llamando desde Temuco. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, tendríamos que hablar ahora ya lo que tiene que ver con los teoremas ya de transformación de todo esto. Bueno, ustedes ya vieron muchas cosas, yo sé que en la área repitiente, pero vamos a empezar del principio porque es lo que debemos hacer. Entonces, tendríamos aquí la primera y más popular de todas. Bueno, la integral de un d de x. Ahí cuando no tenemos nada, sabemos que x igual a la c, la constante. Acuérdense siempre que esto es así. Después tendríamos la segunda, que sería cuando tengo a de f de x por diferencial de x, si tengo esta constante que está aquí, donde a la constante sale la integral y voy y hago el f de x por diferencial de x, ¿sí? Y aquí procedo a integrar como se corresponde, pero las que son unas constantes pues salen del integral. Y también cuando tengo otra regla importante, cuando tengo dos funciones, si tengo f y g, ¿sí? Que están definidas, ¿sí? En el intervalo y, ¿sí? Entonces, si yo tengo la f de x más g de x, ¿sí? Para acá, por diferencial de x, bueno, al tener dos funciones que son una suma, yo puedo separarlas y hacer sus integrales, pues al separado, porque en el fondo es una f de x por diferencial de x más, dependiendo del signo que tenga acá también, si es menos, también es negativo, la integral de g de x por diferencial de x, ¿sí? Más y menos. Esa es una. La otra, y también es importante recordar, aunque usted después uno suelta la mano y esto lo hace directo, si tengo una función que es x cuadrado más 2x menos 1, pues uno integra de una vez. No la va separando, pero para empezar uno la separa. Entonces, si tengo una f de 1, una función 2, y tengo varias funciones hasta la n, ¿sí? Vamos a hacerlo bonito ahí. Están definidas en el mismo intervalo y ¿qué va a pasar? Bueno, que si yo tengo la función y tengo un c sub 1 de la f de y, es decir, la primera función x, más una constante 2 con la función 2 de x, hasta la constante n de la función n de x, y eso lo voy a integrar por el diferencial de x. Bueno, ¿qué se convierte esto? Esto se convierte en un c sub 1 que sale de la integral, porque es una constante, de la integral de la f o función 1 de x
por diferencial de x más la constante 2 de la integral de la función 2 de x por el diferencial de x más hasta la constante n, pueden ser muchas funciones, eso quiere decir esto, con una constante de f de n por x por diferencial de x. Estas son las reglas generales, ¿sí? Más o menos cómo se maneja cuando son funciones muy largas. Pero a mí me gusta hacer una tablita para ir definiendo bien qué vamos a hacer cada una de las veces. Esta tablita, si quieren, la hacen aparte, la pueden encontrar en internet, pero yo tengo mi tabla particular, que a mí me gusta que aprendan ustedes a manejarla así. Voy a hacerla acá. Vamos a ver si me queda bonita. Vamos a partir acá. Y voy a tener acá, a ver, ¿me alcanza? Sí, este me alcanza un tabla. Voy a tener acá, en primer lugar, las diferenciales. Diferenciales. Y aquí voy a tener las integrales. ¿Sí? Para que vean la diferencia de cada una. Vamos a poner aquí la diferencial, las integrales. Vamos a poner esta más para acá. Y entonces aquí voy a colocar la primera. ¿Cuál sería la primera? La primera es la diferencial más normal, común y corriente, que sería el diferencial de u es igual a du entre el de x sobre el de x. ¿Qué esto quiere decir? Que si la vemos como integral, la antiderivada sería la integral de ¿quién? Del du, que esto es igual a ¿quién? A u más la constante. ¿Sí? ¿Recuerden que son? La c siempre va en las integrales indefinidas. La segunda, ¿cuál tendríamos? Tendríamos la derivada de a, la constante, por u. Y este es igual a la constante sale de la derivada y queda el diferencial de u. Aquí, su antiderivada sería acá, tendríamos a por diferencial de u, va a ser igual a ¿qué? Bueno, saben que sale la constante y quedaría el diferencial de u. Tercero, tendríamos la suma de u más b. Esta va a ser igual a la derivada de u más la derivada de b. Si hablamos en integrales, que lo que vamos a hacer va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de u por diferencial de b va a ser igual a la integral de du más la integral de db. ¿Sí? Ahí lo tenemos. 4. Si yo tengo el diferencial de u elevado a un n, al número, esto es igual a ¿qué? Al n de u de n menos 1, por el diferencial de u. Pero la integral, perdón, o por antiderivada sería u elevado a la n, diferencial de u va a ser igual a u de n más 1 dividido por el n más 1 más c. Siempre y cuando, voy a poner punto y coma, n sea diferente a menos 1. Una condición. 5. Tendríamos diferencial del neperiano de u. Este es igual al de u por u. ¿Se acuerdan en la derivada? Bueno, integrando, si integro, y quiero integrar diferencial de u, es decir, estoy integrando esto, ¿no? Aquí. Va a ser igual a ¿qué? Al neperiano del módulo, valor absoluto, más c. ¿Sí? Número 6. Si tengo el diferencial de e elevado a la u, esto es igual a e a la u por diferencial de u, que sería la derivada de lo que tengo acá. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces ahora lo hacemos al revés. Vamos a integrar e de u por diferencial de u. Y eso me va a dar igual a ¿qué? A e de u más la constante. Esta es súper fome porque no hay ningún cambio. ¿Ok? Bueno, copien eso para ir a la 7 y a la 8.
Es bueno que hagan ustedes su tabla, porque a la hora de buscar información, es más fácil saber dónde uno escribió que saber dónde se escribió en la tabla que buscó por internet. Es mejor que la hagan la suya, la propia, la que ustedes la conozcan bien, porque ahí uno se maneja más rápido. Seguimos entonces. Sigo hacia la otra página. Quedamos en el 6. Vamos a hacer el 7. Lo voy a dividir aquí porque ahora vienen unas más largas. Tendríamos 7. Recuerden que aquí están las diferenciales. Diferenciales. Y aquí están las integrales. ¿Sí? Estas tablas las van a ver siempre en el libro. Diferencial de A elevado a la U. Y esto va a ser igual. A elevado a la U por el neperiano de A por el diferencial de U. Ok, ahora voy a integrar. A de U por diferencial de U. Esto es igual a A de U entre el neperiano de A más la constante C. 8. Aquí empiezan las queridas trigonométricas. Seno de U. Yo sé que al derivarlo me da igual a qué. A coseno de U por la derivada de U. Bueno, 8. Al integrar coseno de U por diferencial de U, voy a tener seno de U más la constante. ¿Ok? 9. La derivada del coseno de U es igual al menos seno de U por diferencial de U. Bueno, al integrar el seno de U por diferencial de U, aquí tenemos que meter el negativo. Sería coseno de U más la constante. ¿Ok? Sigo por aquí. Después, 10. La derivada de la tangente de U. Yo la tangente la pongo así, tan. De U va a ser igual a la secante al cuadrado de U por diferencial de U. Entonces, ahora vamos a integrar la secante al cuadrado de U por U. De U. Esto es igual a ¿quién? A la tangente de U más la constante. 11. La derivada de cotangente, cotan, lo pongo así yo, de U, es igual a la menos cosecante al cuadrado de U por el diferencial de U. Entonces ahora voy a integrar eso. Integral de la cosecante al cuadrado de U por diferencial de U. Esto es igual a la menos, tengo que mantener el signo, la cotangente de U más C. Voy a escribir aquí abajo la otra que me... Aquí lo... La 12 es la derivada del secante de U. Este es igual a la secante de U por la tangente de U por derivada diferencial de U, perdón. Sería 12 la integral de ¿quién? Sería la integral de la secante de U por la tangente de U por diferencial de U. Esta va a ser igual a la secante de U más la constante. ¿Sí? Copien eso para pasar al otro lado.
Bueno, entonces, con estas pocas fórmulas que pusimos, o las integrales directas, tengo otras más que serían del arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y cosecante, que las pueden buscar en los libros de cálculo integral. Pero estas son las más que vamos a utilizar ahora. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo. Elemental, diría. Entonces, vamos a ver integrales elementales. Integrales elementales. Aquí pues vamos a comenzar a trabajar lo más elemental que podamos. Tendríamos, aquí, sería, por ejemplo, encontrar la integral del neperiano de x cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces me va a decir, profesora, eso no es elemental. En cierto punto sí es elemental. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que recordar que este señor que está aquí es una ley, vamos a decirlo así, de logaritmos. Lo voy a poner acá. O lo voy a poner aquí. Solución. 2 puntos. Se sabe que E o Euler elevado al neperiano de x al cuadrado, eso es igual a decir x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un Euler elevado al neperiano de Euler, que al final es igual a lo que tengo el argumento de la función, a lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, esta señora se convierte en lo siguiente. Puedo decir que E del neperiano de x al cuadrado por x y por dx se convierte en ¿quién? Se convierte en x cuadrado por x por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al, conserva la base suma el exponente, x a la 3, por el diferencial de x. Y aquí aplicando la regla más básica de integrales, esto va a ser igual a x a la 4 entre 4. Más mi constante, que eso es algo que no podemos dejar de poner nunca. Esa es la número 1. Si queremos otra elemental, a ver, podemos poner, por ejemplo, otra elemental sería número 2. Una integral elemental sería encontrar la integral de 3x cuadrado más 2x más 1 por el diferencial de x. Aquí tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos hacerlo, bueno, poner integral de 3x cuadrado por el diferencial de x más la integral de 2x por el diferencial de x más la integral de dx, porque es por 1 por este y listo. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esta, como es una constante, sale de la integral, sería 3 integral de x cuadrado por dx, más, este sale de la integral 2, la integral de x por dx, más, esta queda igual. Si quieren la ponen igual, integral de dx. Y ahora sí vamos a integrar. Sería 3 por, lo que da esto daría x elevado a la 3, dividido por el 3, más 2 por x a la 2 entre 2, más x, más c. Entonces aquí, como pueden verificar, aquí se va el 3 con este y se elimina este con este. Quedando entonces, esto igual a ¿qué? Va a quedar igual a ¿qué? A x a la 3 más x cuadrado más x más c. Y ese sería el resultado. Ok, a ver, ¿qué otra más? Copien, por favor.
Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer otra. Tendríamos 3. Tendríamos encontrar la integral de x por x más a y x más b. Diferencial de x. Como pueden ver aquí, A y B son unas constantes. No pueden ser números. Entonces vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar eso. Primero vamos a hacer lo que está en este lado, que sería esto de aquí, y después hacemos lo otro. Sería, podríamos decir, a ver, voy a poner acá, x de x más a por x más b por diferencial de x va a ser igual a x cuadrado más a más b por x más ab. ¿Sí? Y eso va a estar por el diferencial de x. Igual. Diferencial de x. Entonces ahora cada uno va a multiplicar con cada uno, ¿no es cierto? Perdón, este voy a. Ajá. Entonces me va a quedar la integral de x a la 3 más a más b por x cuadrado más ab por x. Y todo eso va a estar con el diferencial de x. ¿Sí? Entonces ahora puedo dividir esto. Puedo separarlas. Sería x a la 3 por diferencial de x más la integral de a más b por x cuadrado por el diferencial de x más la integral de ab de x por el diferencial de x. Sigo por acá. Entonces, empiezo, desarrollo esto me va a quedar x a la 4 dividido entre 4. Más, estos dos pueden salir de la integral, quedaría a más b, y la integral de ¿quién? De x cuadrado por dx. ¿Sí? Después, más, estos dos también pueden salir de la integral, a más b, a por b, integral de x por dx. Y ahora sí, desarrollo la integral, sería x a la 4 entre 4, hola, más a más b, de x a la 3 entre 3, más ab por x cuadrado entre 2. X cuadrado aquí, cuadrado entre 2. X cuadrado entre 2. ¿Más quién? Más c. ¿Sí? Pueden también colocarlo así, x a la 4 de x más 3 de a más b de x a la 3 más 2 de ab por x cuadrado y todo eso más c. Como quieran. De esta manera está bien, de esta manera también está bien. Ok, copien por favor. Profe, ¿podría volver a la hoja anterior? Claro, la hoja anterior ya te la coloco. Esta. Esa. Sí, gracias. Sí, profe, ya está listo. Ya. ¿Y esta terminaron? Bueno, hacemos otro entonces. A ver.
Vamos a hacer esto. Aquí lo importante era ver que aquí está A y B son constantes, entonces no se integran. Recuerden que tienen que integrar en función de esta letra. Todo lo que tenga X tienen que integrar. Lo que tenga A y B no está dentro de esto, es una constante. ¿Sale? El siguiente ejercicio es parecido. Dice así. ¿Ese era el número qué? Número 3. Número 4. Creo que era 4. Bueno. 4. Encontrar la integral de A más B de X a la 3 y esto al cuadrado. Por diferencial de X. Bueno, aquí tienen que fijarse de que es un cuadrado binomio. Anteriormente lo que tienen que hacer es desarrollar ese cuadrado binomio y hacerle esto. Lo que tenga X se integra, lo que no tenga X no se integra. O lo que sea X. La A y B son constantes. Entonces, primero van a desarrollar ese cuadrado binomio. ¿Qué sería? Lo voy a poner acá. ¿Integral de quién? Bueno, cuadrado binomio, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Y ese por el diferencial de X. ¿Sí? Ya lo hice. Ahora puedo separarla. Separo. Sería la integral de quién? De A cuadrado por dx. Más la integral de quién? De 2 a bx cuadrado por dx. Más la integral de b cuadrado x a la 6 por dx. ¿Sí? Separé nomás. Ya después que separé, saco. Como les dije, siempre van a integrar en función de lo que tenga x. Entonces, todo lo que no tenga x, lo sacan de la integral. Sería a cuadrado por la integral de dx. Más 2ab por la integral de x cuadrado por dx. Más b cuadrado por la integral de x a la 6 por dx. Entonces, como les dije, todo lo que tenga x se integra. Y lo que no, se deja por fuera. Entonces acá, integro la primera, que sería a cuadrado por x. Más 2ab de x elevado a ¿quién? Profe, ¿ese no es un X al cubo? ¿A dónde voy? Ah, sí, un x al cubo, sí, es verdad. Sí, me acaba de contar. Aquí, al cubo y al cubo. Ya, listo. Gracias. Me avisan cualquier cosa que vean que me equivoque. Al cubo, perdón. Al cubo. Al cubo. Al cubo. Y aquí al cubo. Gracias, gracias. Entonces aquí me va a quedar x a la 4 sobre 4. Más b al cuadrado. Y aquí va a quedar x a la 6. A la 7, perdón. A la 7. Dividido entre 7. Aquí puedo simplificar. Esto me va a quedar a cuadrado x más este dividido a este y aquí me queda 2. Entonces me va a quedar a b x a la 4 dividido en 2 más b cuadrado x a la 7 dividido en 7 más la constante. Y ese sería el resultado final. Copien por favor. Sigo entonces, ¿copiaron? Vamos a hacer uno bastante sencillo, pero a la vez hay que tener cuidado.
Este dice así. Vamos a ver. Este es muy técnico, diría yo. Dice, encontrar. Este es el número 6. ¿Sí? No me equivoco. Número 4, 5, perdón. Número 5. Número 5. Tendríamos encontrar la integral de n por x, y eso va a estar elevado a la 1 menos n de n por diferencial de x. ¿Ve? Es un poquito complicado. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Bueno, tenemos un paréntesis donde hay algo elevado. Vamos a aplicar al ejemplo. Entonces esto se puede convertir en lo siguiente. Se puede convertir en un n de 1 menos n entre n por x de 1 menos n, perdón, de 1 menos n, de 1 menos n entre n, y todo eso por el diferencial de x. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente movimiento. Como el importante aquí es el x, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a poner aquí al costado. Yo tengo x de 1 menos n sobre n. Yo podría hacer esto. X de 1 sobre n menos n sobre n. ¿Sí? Separe esto. Y esto me va a quedar igual a x de 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Menos 1. Entonces, ¿qué puedo decir yo de eso? Bueno, yo puedo decir que eso, lo voy a poner acá, que eso es. Primero que nada, lo primero es que esta aquí sale del integral. No tiene nada que hacer aquí, no estoy derivando en función de ella. Entonces ella la voy a sacar de la integral de una vez. Aprovecho de una vez y la saco. Se va a quedar igual a n de 1 menos n sobre n. ¿Ok? ¿Integral de quién? De lo que me acaba de dar, que sería x de 1 sobre n menos 1 por diferencial de x. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto me va a dar la integral a mi lista? Bueno, hagámosla. Al integrar esto, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que, a este elemento, que lo voy a poner aquí de otro color, correr esto para acá, 1 de n menos 1, ¿qué tengo que hacer con él? Le tengo que sumar 1, ¿no es cierto? Y esto me va a dar que esto se va con esto, me queda 1 sobre n. Entonces, me va a quedar entonces, la integral me va a quedar n de 1 menos n sobre n, y al integrar esta me quedó x elevado a la 1 sobre n dividido sobre 1 sobre n más la constante. Pero aquí no lo puedo dejar así, tengo que acomodar. Acomodar. Entonces, al acomodar, ¿qué pasa acá? Aquí pasa que esta sube acá multiplicando. Lo voy a hacer acá. Entonces quedaría n de 1 menos n entre n por doble c, ¿no? ¿No se acuerdan de la doble c? Bueno, lo voy a poner acá. Sería x de 1 sobre n de 1 sobre n. Recuerden que siempre este señorito que está aquí tiene un 1 aquí debajo. Entonces este sería este por este y este por este. Entonces por eso digo que la n pasa para arriba. Quedaría n por x de 1 sobre n. Pero esta n se va a sumar con esta, ¿sí o no? Entonces lo voy a poner aquí, que esto es igual. Ah, faltó la c, disculpe. Hay que ponerla siempre la c. Ahí la c hay que ponerla, más c. Esto va a ser igual, entonces, como esta suma esta va a quedar n elevado a 1 menos n de n más 1, que es la n que está aquí, esta que está acá, 1. ¿Sí? Y entonces, por x de 1 a la n. Más c, más c. Ok, pero esto también lo puedo acomodar, porque no puede quedar ahí tan feo, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo acomodo, ¿cómo me queda? Voy a hacerlo. Lo voy a hacer acá. A ver, voy a poner otro colorcito.
otro colorcito, que sería 1 menos n de n más 1. Entonces esto lo puedo hacer así. 1 sobre n menos n sobre n más 1. Si se dan cuenta, este va a quedar 1 sobre n menos 1 más 1. Este se va con este y al final me queda 1 sobre n. Entonces, finalmente, ¿cómo me va a quedar el resultado? El resultado me va a quedar n elevado a la 1 sobre n por x elevado a la 1 sobre n más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo unir esto aquí. Puedo unir y decir que eso es igual a n raíz de n por x más c. Y ahí está el resultado final. ¿Se dan cuenta cómo uno va a pegar pedacito a pedacito desarrollando todo? Esa es una manera de hacerlo. Bueno, jóvenes. Le voy a dejar una serie, a ver, unos problemas aquí que tengo, a ver si lo hacen ustedes para que vayan practicando. Porque en esto todo tiene que ver con la práctica. Yo sé que hay problemas que los pueden mandar a hacer, es decir, en internet hay unos programas que pueden hacer esto, pero eso no es la idea. La idea es que ustedes lo aprendan a hacer como ingenieros que se van a llamar después. Entonces, ejercicios. Ejercicios. El que me quiera preguntar alguno, pues me lo pregunta y yo se lo hago. 3x a la 5 de x. 2. 1 más e y todo elevado a la x por diferencial de x. 3. 3 sería integral de 1 más la tangente de x por dx. 4. Integral del coseno cuadrado de x a la 2 entre 2 por dx. 5. La integral de 1 más raíz de x elevado a la 3 por dx. Sigo por aquí. Se lo doy para que haga ejercicio. A ver, eso. Ahí. Ajá. Después tendríamos la integral de número 6. La integral de 1 más raíz de x de 2 entre 1 más raíz cuadrada de x entre 3. Y esto va a ser diferencial de y. A ver si logran hacerlo rápidamente. Y acá tendríamos 7 integral del diferencial de... A ver, déjenme buscar aquí algo interesante. Algo interesante. Que yo no. Integral de raíz de x más 1 por x menos raíz de x más 1. Diferencial de x. ¿Ok? Por favor. Hemos terminado la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Bueno, voy a parar la grabación entonces.